Dios nos ofrece a ti y a mí su aprobación como un don, como un regalo, y ese regalo nos es dado a través de la fe en Jesucristo. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuevos Comienzos, a esta entretemporada que le hemos titulado Primeros Pasos, y hemos estado hablando acerca de lo importante que es para cada uno de nosotros comprender qué sucedió cuando recibimos la salvación y también qué es lo que sigue. Y el día de hoy vamos a leer un pasaje muy importante donde vamos a aprender acerca de un tema que le hemos titulado Salvos por gracia. En Lucas 18:9 al 14 dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús estaba usando esta parábola, esta ilustración, para enseñar una verdad espiritual. Jesús estaba dirigiendo a una cierta audiencia. Él se estaba dirigiendo a aquellos que se creían justos porque confiaban en sus obras. Y no solamente confiaban en sus obras, sino que además menospreciaban a todos los demás. Ellos dirían: yo soy mejor que tú. Así que vemos al fariseo y al publicano que suben a orar. Pero ¿quiénes son ellos? Fariseo es una persona muy religiosa. Incluso la palabra literalmente significa apartado. Ellos dirían: no me contamines, no te acerques a mí, yo no soy como los demás, soy mejor que todos. Por otro lado, el publicano es una persona, un cobrador de impuestos. Son personas que tenían una mala reputación. Se les conocía como pecadoras, quienes engañaban y defraudaban, tomaban los impuestos, aún robaban de ello para tomar para sus bolsillos y daban lo que sobraba a Roma. Pero nota que el fariseo, ¿a quién estaba orando? Dice la Escritura que él estaba orando consigo mismo. Mencionaba a Dios, decía las palabras correctas, pero sin embargo, por su manera de orar, podemos ver que él detestaba a los demás, se ponía por encima de ellos. De ese modo, Dios no estaba reconociendo ni recibiendo su oración. Él confiaba en sus obras, en sus ayunos, en sus donativos, y en otras palabras, él decía: yo soy una buena persona, me merezco ser justo delante de ti. Pero vemos al publicano, estaba de lejos, estaba avergonzado de su vida y de las cosas que había hecho. Se golpeaba aún el pecho y decía: sé propicio a mí. ¿Sabes que en ese tiempo el golpearse el pecho o romperse las vestiduras era una señal de arrepentimiento, de un corazón quebrantado? Y ¿sabes algo? Dios no desprecia un corazón quebrantado. En Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El publicano, dijo Jesús, fue a casa justificado antes que el otro. El publicano fue justificado, fue declarado justo delante de Dios, en una buena comunión, en una buena relación con Dios y perdonado con Dios, porque se humilló a sí mismo y por esa causa encontró el perdón de Dios. Pero no así el fariseo. El fariseo se exaltó a sí mismo. El publicano no tenía nada que ofrecer a Dios. Él era un pecador. El fariseo, él decía: soy mejor que aquel, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero cuando tú y yo nos humillamos, encontramos
el perdón de Dios. Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto es salvación por gracia. Gracia es una palabra muy especial. Es el favor inmerecido de Dios. Es la aceptación inmerecida de Dios. Lo que el publicano halló fue gracia, favor, aceptación de Dios cuando se humilló a sí mismo. Por su gracia encontramos aprobación y justificación delante de Dios como un regalo. En Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dice aquí el versículo: el don de la justicia, el regalo de la justicia. Del mismo modo que con el publicano, Dios nos ofrece a ti y a mí su aprobación como un don, como un regalo, y ese regalo nos es dado a través de la fe en Jesucristo. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia nos es ofrecida cuando nos humillamos y clamamos por la misericordia de Dios, cuando reconocemos que nuestros actos no son suficientes para con Dios y cuando confiamos totalmente en la obra de Jesucristo a favor de nosotros. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Te animo a orar. Señor, ten misericordia de mí. Gracias por tu favor y por tu perdón. Gracias por tu gracia. Señor Jesús, yo creo en ti. Te invito a mi corazón y gracias porque ahora tú estás conmigo. Amén. En Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora que tú has creído y has confesado el nombre del Señor Jesús, eres salvo. El milagro del nuevo nacimiento aconteció en ti. Tú eres salvo por la gracia de Dios y por todo lo que Jesús hizo en tu favor. Así que eres bienvenido a la familia de Dios.